¿Estudias español? En la gramática práctica de Sergi Martín Spanish vas a ver gramática corta, fácil y práctica. Tema 9. Comparativos. Podemos comparar adjetivos, sustantivos o hacer una comparación adverbial, o sea, la forma en la que hacemos algo. Y podemos expresar superioridad, inferioridad o igualdad. Vamos a ver primero su forma con los adjetivos. Para expresar superioridad decimos Rosa es más alta que su hermano. Usamos más, adjetivo, que. Para expresar inferioridad decimos Rosa es menos alta que su hermano. Menos, adjetivo, que. Para expresar igualdad decimos Rosa es tan alta como su hermano. Usamos tan, adjetivo, como. Hay 4 comparativos irregulares, como puedes ver en la tabla. Podemos hacer frases como Rosa es mejor que su hermano, Rosa es peor que su hermano, Rosa es mayor que su hermano, Rosa es menor que su hermano. Ahora, la forma con los sustantivos. Para expresar superioridad decimos mi vecino Pepe tiene más plantas que yo. Verbo más sustantivo que. Para expresar inferioridad decimos mi vecino Pepe tiene menos plantas que yo. Verbo menos sustantivo que. Para expresar igualdad decimos mi vecino Pepe tiene tantas plantas como yo. Verbo tanto, tanta, tantos, tanta, sustantivo como. Y ahora vamos a ver la forma adverbial. ¿Cómo o cuánto hacemos lo que expresa el verbo? Para expresar superioridad decimos ella estudia más que yo. Verbo más que. Para expresar inferioridad decimos ella estudia menos que yo. Verbo menos que. Para expresar igualdad decimos ella estudia tanto como yo. Verbo tanto como. Hay 2 comparativos irregulares, como puedes ver en la tabla. Podemos hacer frases como ella estudia mejor que yo o ella estudia peor que yo. Es todo. Ahora vamos a ver paso a paso cómo los usamos. Los adjetivos que tienen comparativos irregulares se pueden usar también como regulares. Mi apartamento es más grande que el tuyo. Este vino es más bueno que el otro. Puedes decidir si usas mayor o mejor que el otro. El español es democrático. Tú decides. Cuando hablamos de personas, los adjetivos mayor y menor se refieren a la edad y a la importancia, no tanto al tamaño. Juan es menor que Antonio. Su responsabilidad es mayor que la mía. En la comparación de los sustantivos, tanto, tanta, tantos, tantas, varía según el género del sustantivo. Poca gente tiene tantos libros como mi suegro. Libros es masculino plural, usamos tantos. Esa tienda tiene tanta variedad de quesos como la otra. Variedad es femenino singular, usamos tanta. En la comparación adverbial, más, menos y tanto son invariables. No cambian en masculino, femenino, singular o plural. Yo trabajo más que tú. Ella practica menos deporte que yo. Nosotros viajamos tanto como ellos. Los adverbios bien y mal tienen comparativos irregulares, mejor y peor. Dibujáis mejor que ellos. Ana baila tango peor que su prima. Y ya hemos comparado suficiente en este vídeo. Esta explicación fácil, rápida y práctica de la gramática española la puedes recibir en PDF con ejercicios y soluciones en el link que hay más abajo en la descripción. ¡Vamos!
Empieza a hablar español correctamente con la gramática práctica de Sergi Martín Spanish, dividida en temas cortos y fáciles de entender. Tú decides estudiar lo que necesites. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!